Hola a todos, soy José Antonio Fernández, analista de mercados en el broker PUPRAIN. Hoy, miércoles 17 de diciembre, damos comienzo a otra sesión de la apertura de Nueva York, en el cual ayer tuvimos una nueva sesión de volatilidad en las bolsas, en una jornada cargada de referencias macro. Esta jornada de volatilidad terminó cerrando con recortes en Europa y en Estados Unidos, también en el sector de energía y defensa, y fueron los sectores que más lastraron los índices ante el avance en las negociaciones de paz en Ucrania y que provocaron fuertes caídas en el petróleo, cercanas al 3%. La tecnología consiguió rebotar un 0,3%, tuvimos ligeras subidas tanto de las siete magníficas como de Oracle y Broadcom. Y en el frente macro ayer tuvimos una sesión cargada de referencias. El protagonismo estuvo en el empleo de Estados Unidos, la creación de empleo no agrícola, que estuvo algo por encima de lo esperado, mientras la tasa de paro repuntó. Además, se publicaron ventas minoristas en Estados Unidos de octubre, que fueron más débiles de lo esperado, y tuvimos PMIs manufactureros en Europa y en Estados Unidos, que fueron en ambos casos algo más débiles de lo esperado. Por último, también se publicó el CEU alemán, donde las expectativas sorprendieron al alza, si bien la situación actual se mantuvo en niveles negativos. Dicho esto, hoy la tensión escala en Venezuela, el mercado sigue con la mirada puesta en Micron tras el cierre y en los bancos centrales para mañana. Lo más destacado es la tensión entre Estados Unidos y Venezuela que continúa escalando. Trump ordenó anoche el bloqueo de todo el tráfico de petróleo de Venezuela y declara al régimen de Maduro como organización terrorista. En el frente macro a primera hora hemos conocido el IPC de Reino Unido, que ha sido mejor de lo esperado, y el subyacente, que ha pasado de 3,4 a 3,2%. El resto del día la única cifra relevante ha sido el IFO alemán, que pasa de 88,1 a 88,2, y los bancos centrales hoy hablarán de la Fed, Waller, Williams y Bostic. Más allá de esto, en compañías al cierre de Nueva York publican cifras Micron que se espera que sean positivas, con un beneficio por acción del 121%. El mercado se mantiene a la expectativa de conocer las decisiones de los bancos centrales de mañana, del BOE y sobre todo del Banco Central Europeo. Y además el jueves también se publica el IPC de Estados Unidos, que en caso de salir controlado podría alimentar la expectativa de nuevos recortes de tipos. Con todo esto, la sesión de hoy podría ser de relativa transición, así lo reflejan los futuros que vienen planos ligeramente positivo, a la espera de las referencias de mañana. Pero si continuase corrigiendo, sería una oportunidad para entrar a precios más atractivos de cara a 2026. Ya en las últimas semanas del año hablamos de la evolución del mercado. IBEX 35, 44%, mercado portugués 25,6%, Eurostoxx 50, 17%, Estados Unidos 15%, Nasdaq 20,3%, Japón 23,5% y China más 16,5%. En las divisas el dólar se mantiene en 1,17, el yen en 181, la libra en 0,87 y el franco suizo en 0,93. Criptomonedas, el Bitcoin cae un 6,4% en el año y el Ethereum un 11,8%. En los datos de volatilidad, el VIX se mantiene en el nivel de 16,5 y el referenciado al Eurostoxx 50 en el 15,4. Esos son los datos más relevantes. El mercado sigue manteniendo su tendencia alcista y los mejores sectores son tecnología, consumo discrecional y comunicaciones. Destacamos entre las compañías con mejor evolución, United Airlines, que sube un 4%, Steel Lauder, que sube un 3%, Tesla un 4% y Palantir un 2,5%. Compañías con peor evolución, hablamos del sector petrolero, APA, Marathon Petroleum caen un 5%, Halliburton, Baker Hughes o ConocoPhillips caen un 4%. Las petroleras continúan sufriendo, siguiendo la caída del precio del crudo que ha sido de un 8% en los últimos días hasta situarse en $55 el barril. Dicho esto, nos vamos directamente a gráficos, vamos a ver lo que comporta mercados, analizamos lo que son acciones en gráfico semanal, el resto de activos en gráfico diario. Comenzamos en concreto mercado americano. Aquí tenemos el gráfico del Dow Jones, 48.000 puntos. Nos ha dejado una buena zona de soporte en 47.200 y el objetivo, la búsqueda de los 49.000. Lo vemos también en el SP 500. Como vemos, está cotizando en niveles de 6.800 puntos. Nos ha dejado una zona de soporte anterior, resistencia en 6.757. El objetivo es la superación de los 7.000. Tenemos también en concreto el mercado tecnológico, zonas de 25.200 puntos. Marcamos nuestra zona de soporte en los 24.800 con objetivo la resistencia de los 26.200 puntos.
Dicho esto, continuamos en índices. Vemos IBEX 35 a las puertas de esos máximos en los 17.000 puntos. Nos deja una zona de soporte en los 16.656. Tenemos Eurostoxx 50. Aquí tenemos 5.700 puntos. La zona de resistencia, la zona de los 5.823. Continuamos con el mercado chino. 15.217. Zona de soporte 14.883. Zona de resistencia 15.700. Continuamos con todo ello. Mercado japonés. Aquí lo tenemos. Zona de 49.000 puntos. Zona de soporte 47.900. Resistencia 52.000. Como vemos, todos los índices se encuentran en positivo, con tendencia alcista, así que no cambia la tesitura para lo que resta de año. Vamos a ver lo relativo a divisas. Aquí tenemos el euro dólar con tendencia alcista, zona de techo 1,19 y buscamos una zona de soporte en 1,14. Vamos a ver la libra dólar. Aquí tenemos la zona de techo libra dólar 1,37, zona de soporte 1,29. Vemos también libra yen. Aquí tenemos alcista, zona de soporte el nivel de 205. Ya hemos alcanzado ese máximo en 208,21. Como vemos, parece que está haciendo una pauta de giro, un doble techo, y veremos si va a buscar nuevamente la base del movimiento en el nivel de 214. Vamos a continuar también con el euro yen, con tendencia alcista. Como vemos, la mayoría de divisas se encuentran en esta tesitura. Soporte 179,56. Así que siempre que se mantenga por encima de ese nivel, hablamos de posiciones compradoras. Vamos a ver el canadiense yen. Zona de soporte 110,75, zona de resistencia 113,61. Aquí tenemos también australiano canadiense, tendencia alcista, pero como vemos muy lateralizado, con un techo en 0,92 y una zona de soporte en 0,90. Dicho esto, vamos a ver la parte de materias primas. Vamos a empezar por el oro. Cotizando con un soporte en 3.900, zona de resistencia 4.400. La plata, como hemos revalorizado el doble que el oro, mantiene una zona de soporte en los 63, ya está en máximos históricos y cotizando en subida libre en $65 onza. Vemos el petróleo, continúan las bajadas. De hecho, venimos advirtiendo todo el año el soporte en $58. Estamos prácticamente sobre él. Aquí formaría una zona de triple suelo, lo cual le ayudaría a rebotar hacia zonas de 63. Y lo vemos también en el West Texas, donde tenemos una zona de soporte en el nivel de $54, que es donde se asienta. Recordad, durante todo el año, oro, plata y cobre con subidas y hemos tenido petróleos con correcciones. Vamos a ver el cobre. Fijaos cómo ya se mantiene más cerca de la zona de techo, 5,87. Y de momento nos deja una zona de soporte en 5,20. Vamos a ir a gráfico semanal, donde vamos a ver la competente a acciones. Y desde aquí también podemos echar un vistazo al comportamiento a largo plazo que han tenido los índices. Vamos a empezar con las acciones. Aquí tenemos Apple. ¿Dónde estaríamos dentro de valor? Pues fijaos, utilizando nuestro clásico sistema
de la EMA de 15 y de 150. Habremos entrado en $29, la tenemos cotizando en 274 y de momento con muy buena perspectiva, está en subida libre y nos mantendríamos dentro del valor. Fijaos cómo hemos ido acumulando todo este recorrido. Puesto que para la salida del valor tenía que haber cruzado la media de 15 por debajo de la media de 150, cosa que nos ha producido desde 2016. Recordad que estamos en gráfico semanal. Si nos vamos en cambio a Google, exactamente nos encontramos una entrada más cercana, que es la que se produce en $117. Esto se produce en 2023. Estamos ya en la zona de 307. En Microsoft también tendríamos una entrada cercana. Se produce precisamente en $255. Estaríamos dentro y por lo tanto muy lejos de la media de 150. En cambio, en Amazon estaríamos fuera del valor. Como veis, se encuentra con un cruce bajista. Nosotros solamente operamos largos en semanal y por lo tanto estaríamos en liquidez. Aquí tenemos Alibaba. Como la entrada se hubiera producido en los $143, está en break-even, pero ha llegado a tocar un pico en la zona de 195. Estaríamos dentro del valor todavía, esperando reacción. El sector bancario ha funcionado muy bien. De hecho, aquí tenemos en el semanal como la entrada se produce en $140 en JP Morgan y lo tenemos cotizando con una subida hasta la zona de 315. Vamos a ver Johnson Johnson. También otro valor que ha dado entrada precisamente este año. La entrada la ha dado en $173, ya cotizando en 208. Y como veis, ha tenido una subida muy vertical acompañado por los índices. Vemos también Bank of America. La entrada la da precisamente el año pasado en el nivel de $35. Ahora mismo cotizando en la zona de 54. Vamos a ver sector medios de pago, donde tenemos en 2022 la entrada ya a finales en la zona de $214 y como hemos fijado también ha tenido un crecimiento espectacular hasta los 338. Taiwan Semiconductores, que es uno de los valores estrella este año, precisamente nos dio una entrada en el nivel de $103, cotizando ya en la zona de 285. Fijaos que ha realizado un pullback en los 124 y a partir de ahí nuevamente ha retomado alzas. Vamos a ver AT&T, la cual pues, se ha desinflado un poco desde que rompiera los 21,80 y ahora está pues muy cerquita de esa zona de soporte, pero nos ha dejado un techo en 29,88. Vemos P&G, nos mantenemos fuera del valor, como vemos. Vamos a ver Oracle, donde precisamente nos daba entrada nuevamente el valor en $77 de los 188 que ha cotizado. No olvidemos que viene también de una gran caída de los 344. Fijaos, esta caída vertical, pero aún así confiamos en el valor. Vemos Cisco System, que nos mantiene dentro precisamente aquí, en los 54,20. Vemos Citi, precisamente nos mantiene posición dentro desde los 57,79, cotizando ya en el nivel de los 111. Vamos a ver Coca-Cola. Ajustar un poco más el gráfico. Fijaos que Coca-Cola nos daba entrada precisamente los $60, ya está en la zona de 70,33. Como veis, se ha ido realizando esa zona de zigzag típica de todo gráfico y por lo tanto, como vemos, todavía tenemos descuento positivo. Vamos a ver las acciones de Disney, que como vemos este año han ofrecido muy poco, nos han dado posición de entrada precisamente en $117, estamos en 111 y todavía le queda por superar el techo interanual en 124. Vamos a ver Nvidia también, que la tenemos fuera de nuestro radar. Vamos a ver Netflix. Fijaos en Netflix, habríamos entrado en los $432, ya está cotizando en la zona de 1127, pero como vemos todavía mantiene su estructura técnica alcista. Y vamos a ver Spotify, donde habríamos entrado precisamente en el 2023 en el nivel de $169, ya está cotizando los 584. Vamos a echar un vistazo a la operativa en 5 minutos. Recordad que aglutinamos, ya ha comenzado la sesión de Nueva York, zona de soporte, zona de resistencia.
Y esperamos nuestra mini ruptura de 5 puntos en el SP y en concreto de 20 puntos en el Dow Jones. Este es el SP 500 y aquí tenemos el Dow Jones en nuestro gráfico de 5 minutos, donde establecemos el máximo, establecemos el mínimo de la sesión y esperamos posterior ruptura. Continuamos con nuestro análisis semanal. Vamos a ver Tesla. Aquí tenemos Tesla, que se ha movido en una posición de entrada cercana a los $337. Ya vemos que va avanzando, 491. Así que realmente está por encima del techo del año pasado. Vamos a ver también dentro de las acciones, sector farmacéutico Novartis. Aquí vemos donde nos ha posicionado la entrada precisamente en el nivel de $96, cotizando en 135. Vamos a ver también cómo se vería la perspectiva semanal en índices para que veáis la tranquilidad del sistema. Vamos a ver el SP 500. Fijaos en el SP 500 donde la posición de entrada en semanal nos la da muy atrás. Precisamente nos la da en este nivel, en el nivel de 1283 puntos que se da el 23 de octubre de 2011. A partir de ahí vemos como el precio se mueve siempre por encima de la media de 150. Aquí tiene un breve receso, pero la media de 15 no cruza, por lo tanto nos mantiene dentro. Aquí toca y hasta hoy desde la zona de 1000 puntos estaríamos en la zona de máximos. Lo vemos más claramente también en el Nasdaq, donde nos da la última entrada precisamente aquí, en los 13.200 puntos. Esto fue el 26 de marzo de 2023. Desde el nivel de entrada del sistema en semanal ha generado en concreto 12.052 puntos de subida. Como vemos, actualmente se mantiene en subida libre el sistema en semanal, EMA de 15, EMA de 150. Solamente operamos cruces en largo. Regresamos a 5 minutos. Los mercados se están ajustando. Recuerda, la primera hora es para ello. Aquí vemos ya la ruptura del Dow Jones, que ha sido una ruptura de 44 puntos, con lo cual ya nos ha sacado el beneficio el Dow Jones. Esperaríamos simplemente que el SP tuviera un cruce o ruptura de 5 puntos. Como vemos, hemos analizado ya acciones, índices, divisas y materias primas, analizado un poquito lo que es la apertura de Nueva York. Y os doy las gracias a todos aquellos que me seguís semanalmente, no solamente la apertura de Nueva York, sino también la estrategia de trading semanal que tendremos mañana a las 17 horas. Sin más, agradeceros y que tengáis todos una gran tarde. Un saludo.